que os citaba antes, entre otras cosas. Bueno, estos problemas se reconocen, son evidentes, y se reconocen en varios documentos. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en mayo de 2010 hizo público un documento de reflexión donde los pone de relieve, apunta a los principales. El Parlamento Europeo adoptó en mayo de 2010 una muy buena resolución, cuyo ponente creo que fue Ramón Jáuregui, ¿verdad? Es una muy buena resolución que entra en las cuestiones más importantes y también apunta y por tanto reconoce los problemas, ¿no? Cuando se reunió el grupo informal de trabajo por primera vez, lo primero que hicieron fue una lista de cuestiones a tratar. Y en esa lista pues aparece todo esto, las cuestiones generales, las adaptaciones técnicas, los procedimientos, las cuestiones institucionales, todo ello viene pormenorizado. Y los presidentes de los dos tribunales hicieron pública una comunicación común en enero de 2011, donde también ponen de relieve la necesidad de tener en cuenta todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, como consecuencia del buen trabajo de ese grupo informal, pues ya tenemos, y se hizo público el mes pasado, un proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo. El instrumento que ahí se prevé es eso, lo que acabo de deciros, acuerdo relativo a la adhesión. Y es un acuerdo que se celebrará entre los Estados miembros del Consejo de Europa, que además resulta que también algunos de ellos, todos ellos, perdón, son partes en el Convenio Europeo, todo miembro del Consejo de Europa es parte en el Convenio Europeo, y entre ellos 27 son Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, entre ese grupo de Estados y la Unión Europea. Técnicamente es un convenio bilateral, solo que una de las partes está formado por todos los Estados miembros del Consejo de Europa, que además son partes en el Convenio Europeo y que además algunos de ellos, 27, del conjunto de 47, son miembros de la Unión Europea. Es un acuerdo relativo a la adhesión, por tanto. El ámbito material, la Unión Europea se va a adherir al convenio, propiamente dicho, al protocolo adicional, también llamado protocolo 1, al que me refería antes, sobre el derecho de propiedad y derecho a elecciones libres y tal, y el protocolo 6, que es el de abolición de la pena de muerte, porque son los dos únicos protocolos en los que todos los Estados miembros de la Unión Europea son partes. En los demás no todos lo son. Y a pesar de que el Parlamento Europeo, en su resolución de mayo de 2010, proponía que la Unión Europea se adhiriera a todos los protocolos, sin embargo, el mandato que dio el Consejo a la Comisión para la negociación decía que solo a estos dos. Porque además es que el protocolo 8, yo creo que en cierto modo venía a decir lo mismo. Decía que no se viera alterada la situación jurídica de cada Estado miembro de la Unión en relación con los diferentes protocolos. Lo cual, pues yo creo que inevitablemente llega a esta conclusión. ¿Cuáles van a ser los actos sometidos a control? Bueno, pues por un lado los actos, medidas y omisiones de la Unión Europea y por otro los actos, medidas y omisiones de los Estados miembros cuando ejecutan el derecho de la Unión Europea. Entonces, lo que se va a permitir con todo esto, de lo que estamos hablando, es que los particulares, personas físicas o jurídicas, podamos presentar demandas al amparo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por tanto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, demandas individuales contra la Unión Europea por sus actos u omisiones que presuntamente vulneren el Convenio Europeo o contra los actos de los Estados que sean de ejecución del derecho de la Unión. El resto de los actos de los Estados están sometidos también al convenio, pero por otra vía, por la vía de condición de Estado parte en ese convenio. Bueno, en el proyecto se resuelven las cuestiones terminológicas diciendo que esas referencias de corte estatal hay que entender que mutatis mutandis, dicen expresamente, se refieren también a la Unión Europea, con lo cual lo resuelven fácilmente. Las adaptaciones que hay que hacer, bueno, aunque no lo dicen expresamente, no es necesario decirlo, un juez elegido en representación de la Unión Europea se va a incorporar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se regula el tema de la elección de los jueces en la línea que pedía el propio Parlamento Europeo, y en ese sentido se dice que una delegación del Parlamento Europeo tendrá derecho de participar con derecho de voto en las sesiones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuando se elijan jueces. Se contempla también la participación de la Unión Europea, que en este caso va a ser la Comisión, en el Comité de Ministros del Consejo de Europa, porque este órgano ejecutivo del Consejo de Europa tiene competencias muy importantes para la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces se dice que la Unión Europea participará con derecho de voto
cuando el comité se ocupe de ejecución de sentencias del Tribunal Europeo, arreglos amistosos sobre la base del Convenio Europeo y otros temas conexos, dictámenes consultivos, tal, o la adopción de nuevos protocolos. En todos estos casos la Unión Europea va a estar sentada en el Comité de Ministros del Consejo de Europa con derecho de voto. Se resuelve también el tema de los gastos, que era un tema menor, y luego se establecen unos mecanismos muy interesantes, aunque complejos técnicamente, para resolver todos los problemas derivados de la necesidad de respetar la autonomía del derecho de la Unión, a lo que antes me refería. Las competencias exclusivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros. Y en ese sentido, el primer mecanismo importante es lo que se llama el mecanismo de codemandado. Porque es que a veces un mismo asunto puede afectar a la vez a la Unión Europea y a los Estados miembros. Y a lo mejor resulta que la demanda se ha presentado contra la Unión o contra los Estados miembros, cuando en realidad la otra parte, la Unión o los Estados, se pueden dar también por aludidos, ¿no? Entonces, para ello se establece este mecanismo, teniendo en cuenta que el codemandado es parte en el asunto. No va a ser un tercero en el procedimiento, sino que va a ser parte en el asunto y, por tanto, va a estar afectado por la sentencia, vinculado por ella. ¿Qué modalidades tiene? Bueno, os lo digo muy rápidamente. Cuando una demanda se dirige contra uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, esta, la Unión, puede ser codemandada si la violación alegada cuestiona la compatibilidad de una disposición del derecho de la Unión Europea con los derechos del Convenio Europeo, en particular cuando esa violación no hubiera podido ser evitada más que desconociendo, incumpliendo una obligación derivada del derecho de la Unión Europea. El caso Bósforus se demanda a Irlanda, pero en realidad Irlanda estaba ejecutando una medida comunitaria y, por tanto, la única manera que podría tener Irlanda de cumplir con el Convenio Europeo sería incumpliendo el derecho de la Unión. Entonces, bueno, claro, la Unión Europea tiene interés en participar en ese asunto. Y también, segundo mecanismo de codemandado, cuando una demanda se dirige contra la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión pueden ser codemandados si la violación alegada cuestiona la compatibilidad con el Convenio Europeo de una disposición del derecho primario. Si lo que se está poniendo en cuestión es el derecho primario de la Unión, asunto Matthews, por ejemplo, pues en ese caso, o asunto Senator Lyons, en ese caso, aunque la demanda se haya dirigido por parte del individuo contra la Unión Europea, los Estados miembros pueden participar como codemandados. Es decir, se trata de que en cualquier asunto que en realidad repercuta no solo sobre la Unión o sobre los Estados miembros, sino sobre todos ellos, entonces puedan todos ellos participar como partes en el procedimiento, y será a través de este mecanismo. Entonces, lo que tienen que hacer es pedirlo. Esa condición de codemandado se solicita y el Tribunal Europeo decide si le reconoce o no le reconoce esa condición. Eso respecto a este tema, para no alterar el reparto de competencias, ¿no? Luego, en segundo lugar, respecto de la cuestión de las competencias exclusivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar el derecho de la Unión o para tomar decisiones de validez del derecho de la Unión, algo que hay que respetar también. Bueno, pues entonces se dice aquí que cuando la Unión es codemandada y el Tribunal de Justicia no ha examinado, no ha podido examinar el asunto, por lo que sea, porque el asunto no le ha llegado a él, pues por ejemplo, porque el tema se ha planteado en el ámbito nacional y el Tribunal Nacional no ha planteado cuestión prejudicial, porque esta no es obligatoria en muchos casos, bueno, pues cuando por la razón que sea el Tribunal de Justicia no ha tenido la oportunidad de examinar él previamente la compatibilidad de esa disposición del derecho de la Unión con el Convenio Europeo, entonces hay que darle al Tribunal de Justicia de la Unión el tiempo necesario para que lo haga. Es decir, que previamente sea el Tribunal de Justicia el que pueda entrar a ocuparse de ese asunto y, en su caso, hacer la interpretación que proceda, que a lo mejor así resuelve el tema, o tomar una decisión de anular un acto comunitario y también lo resuelve de esta forma, ¿no? Ese examen, claro, hay que hacerlo rápidamente. Esto está por determinar, todavía no se sabe cómo se va a llevar a la práctica, pero ya se le garantiza al tribunal lo que el mismo tribunal pedía en esos documentos que citaba yo antes, el documento de reflexión o la comunicación conjunta de los dos tribunales. Ya tienen regulado eso. El proyecto no regula, este proyecto de acuerdo de adhesión no regula todas las cuestiones y por eso se reconoce en el propio texto que hay algunos temas que necesitarán ulteriores medidas, tanto en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito del Consejo de Europa. Por ejemplo, el Comité de Ministros tendrá que adoptar nuevas reglas,
la Unión Europea tendrá que resolver internamente este problema de este artículo, o también, dicen, habrá que hacer a lo mejor acuerdos complementarios entre la Unión Europea y el Consejo de Europa, entre las dos organizaciones, seguramente, para desarrollar muchas cosas, entre otras, cómo se articula eso de que el Tribunal de Justicia pueda pronunciarse interpretando o decidiendo sobre la validez del derecho de la Unión antes de que lo haga el Tribunal Europeo, lo que antes os decía que está planteado. En todo caso, la adhesión llega tarde, porque en realidad cuando se plantea era en 1979 y en aquel momento no había textos vinculantes en el ámbito de la Comunidad Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de protección de los derechos fundamentales tampoco estaba totalmente consolidada. Entonces, en aquel momento era algo muy novedoso y muy importante. Ahora seguramente ya no lo es tanto porque la jurisprudencia está totalmente consolidada y, por otra parte, tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que, como ya sabemos, desde Lisboa tiene valor jurídico obligatorio y el mismo rango que los tratados. La situación, por tanto, es diferente y la importancia ya no es tan decisiva, ¿no? Pero, con todo, la adhesión sigue teniendo ventajas. Así lo entiende el Parlamento Europeo. En esa resolución de mayo de 2010 dice que la adhesión constituye un avance en el proceso de integración europea, implica un paso más hacia la unión política, transmite un sólido mensaje de coherencia entre la Unión y el Consejo de Europa, brinda a los ciudadanos una mayor protección, bueno, etcétera, etcétera. Una serie de ventajas que aquí se enumeran y que aparecen también en un documento de la Secretaría del Consejo de Europa de junio de este año. Ahora, no todos lo ven de la misma manera. Hay algunos autores que dicen que ahora ya no es necesario. Yo os decía que tan necesario como antes no lo es, pero algunos dicen que no es necesario en absoluto. Y los argumentos que utilizan son estos. La protección de los derechos humanos está plenamente afirmada, la Carta tiene ya valor jurídico obligatorio, las relaciones entre los tribunales son pacíficas y además, como consecuencia de todo eso, se prolongaría el tiempo, el procedimiento se dilataría. Y resulta que uno de los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos es el derecho a un juicio justo en un plazo razonable. Ese plazo, lógicamente, se va ciertamente a dilatar. Ahora bien, comprendiendo esos argumentos, sin embargo, todavía hay algunas lagunas en la protección de los derechos fundamentales por parte de la Unión Europea que aconsejan la adhesión. Por ejemplo, en el espacio de libertad, seguridad y justicia, este artículo del Tratado de Funcionamiento excluye determinadas cuestiones de la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión. En concreto, lo que vemos aquí, el tema de las operaciones de policía u otros servicios con funciones coercitivas o las cuestiones de orden público y seguridad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no puede entrar en ello. En el ámbito de la PESC, este otro artículo, el anterior, del TFUE, dice que el Tribunal de Justicia solo es competente para controlar la legalidad de las decisiones por las que se establezcan medidas restrictivas, es decir, la adopción de sanciones internacionales, la ejecución de sanciones internacionales. Eso sí, pero en todo lo demás, las decisiones que adopte el Consejo sobre la política exterior y de seguridad común no están controladas por el Tribunal de Justicia. Y el Tribunal de Justicia, además, como sabemos, no controla el derecho primario, solamente el derecho derivado, ¿no? Por tanto, sigue habiendo, yo creo, motivos para la adhesión. Entonces, ¿estamos ante el final del camino? Bueno, las previsiones son, ya termino enseguida, las previsiones son que los instrumentos jurídicos deben estar terminados antes del 30 de diciembre de este año. En octubre, el Comité Director de Derechos Humanos se va a pronunciar sobre este proyecto que han terminado hace poco y luego, en general, antes de que termine el año, los instrumentos jurídicos tienen que estar terminados. Ahora, quedan inconvenientes. O sea, la parte técnica está controlada y lo que falte por hacer se hará hasta diciembre, pero quedan inconvenientes. Recordemos todo el procedimiento que se regula en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento y que veíamos antes. Hace falta una decisión del Consejo por unanimidad. Aprobación del Parlamento Europeo, pero no creo que eso, salvo que Antonio nos asuste ahora, no creo que eso plantee problemas. El Parlamento está a favor y se conseguirá, ¿no? Entonces, la aprobación del Parlamento se conseguirá, se tendrá. Pero la unanimidad en el Consejo no está tan clara. Recordemos que el Tratado de Lisboa tiene un protocolo para el Reino Unido, Polonia y además la República Checa, ahora,
por el cual rebajan la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales en lo que a ellos respecta. O dicho de otra manera, hay algún Estado miembro de la Unión cuya actitud respecto de esos textos de protección de los derechos humanos es más reticente. Bueno, pues cabe temer que alguno de esos estados no colabore a la unanimidad, no apoye y por tanto se terminaría el asunto, ¿no? Además, esa decisión sobre el acuerdo de adhesión tiene que ser ratificado, lo dice también el 218 como veíamos antes, tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, de forma que ahí tienen una segunda oportunidad para vetar. Si no lo han impedido en el Consejo, pueden no ratificar. El Parlamento Nacional correspondiente puede evitarlo también, puede oponerse, ¿no? Por tanto, otro problema ahí. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas. Y luego, cabría otra posibilidad, puede haber otro problema. Y ese problema es que a lo mejor se pide otro dictamen al Tribunal de Justicia, de la misma manera que hicieron en el primer intento de adhesión. El Consejo puede pedirlo, un Estado miembro, el Reino Unido, por ejemplo, por pensar en algún Estado que no se entusiasma mucho con estas cosas, Polonia, que tampoco. Un Estado, un solo Estado puede pedirlo, el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo puede pedirlo. Entonces, ¿qué posición podría tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con esto? Bueno, pues ahí digo yo que está a la sombra del dictamen 1/09, que es un dictamen muy reciente que ha emitido el Tribunal de Justicia en relación con un acuerdo internacional, el acuerdo por el que se crea un sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes. En ese acuerdo internacional que se pretende celebrar entre los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados que son partes en el llamado Convenio sobre la Patente Europea, en ese acuerdo internacional se prevé la creación de un tribunal, que es el Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes. Entonces, el Consejo le pidió el dictamen al Tribunal de Justicia para saber si ese tribunal que se prevé crear en ese acuerdo es compatible o no con el derecho de la Unión. Y en concreto, si ese tribunal es compatible con las competencias exclusivas del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este dictamen, que es del mes de marzo, del 8 de marzo de 2011, pues el Tribunal, primero, en varios párrafos, nos recuerda toda la teoría general del ordenamiento jurídico comunitario, de las características del ordenamiento jurídico comunitario. Y dice, es un ordenamiento propio, que goza de autonomía, que tiene un tribunal con competencia exclusiva, que tiene un sistema completo de recursos, en el que las instituciones, los estados, los particulares pueden acudir a él, y que además se complementa con el juez natural, que son los tribunales nacionales. Todo eso nos lo recuerda en varios párrafos. Parece un manual, no parece un dictamen este texto. Y luego entra a ver si ese tribunal podría afectar a esas características del derecho de la Unión, y entiende que sí. Dice que este acuerdo previsto, al atribuir una competencia exclusiva para conocer de numerosas acciones ejercidas por los particulares en el ámbito de la patente comunitaria, así como para interpretar y aplicar el derecho de la Unión en esa materia, a un órgano jurisdiccional que se sitúa fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unión, ese tribunal, o al preverlo así en este acuerdo, se privaría a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y al propio Tribunal de Justicia de la Unión de su competencia para interpretar y decidir sobre la validez del derecho de la Unión. Y por tanto llega a la conclusión de que ese acuerdo sobre la patente esta europea, tal como regula la actuación de ese Tribunal Europeo de la Patente, no es compatible con el derecho de la Unión. Bueno, este dictamen, desde el punto de vista del tema que nos ocupa, es preocupante. Y hay que tener en cuenta que previamente el Tribunal de Justicia había emitido ya el dictamen 294 que antes citaba, donde había dicho que no había base jurídica para la adhesión al Convenio Europeo, y antes incluso había emitido el dictamen 1/91 en relación con el llamado Espacio Económico Europeo. En la primera versión del Tratado sobre el Espacio Económico Europeo también se preveía un tribunal con ciertas competencias, y en ese dictamen 1/91 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dijo que no era compatible con las competencias exclusivas del Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera. Por tanto, estos precedentes, estos dictámenes precedentes, pues pueden infundirnos una cierta preocupación. No obstante,
yo creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es consciente de la dimensión y de la trascendencia política que tiene esta cuestión, y yo estoy segura de que el Tribunal sopesará su posición y se tentará la ropa antes de llegar a una solución negativa, a una posición negativa, como lo ha hecho en estos dictámenes anteriores. Entonces, si se salva eso, si se salva la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues en realidad todo queda en manos de la voluntad política de los Estados. Esa es la cuestión clave para que la Unión Europea pueda adherirse o no al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pues esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias por haberme escuchado.